Buenos días, amados hermanos. Una vez más vamos a leer la Escritura el día de hoy en Hechos capítulo 4, versículos 13 al 37. Hechos capítulo 4, versículo 13 al 37. La Biblia dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y lamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habrán antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Oremos. Padre amado, te pedimos, Señor, en medio nuestro, que tu palabra, con poder, con el poder de ese resucitado, transforme el día de hoy nuestros corazones para poder enfrentar las diversas vicisitudes y dificultades que la vida nos enfrenta, pero por sobre todo para poder enfrentar aquellos enemigos que se han levantado contra el reino de Cristo desde la antigüedad y hasta el día de hoy. Gracias por darnos ese poder.
En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, amados hermanos, el día de hoy entonces tenemos este importante tema acerca de enfrentar a los enemigos del reino de Dios. Y miren, sobre ese tema, déjenme delinear el tópico de este sermón, porque el tema de los enemigos es muy amplio, ¿ok? Estamos hablando principalmente de que todos tenemos como cristianos un enemigo, que es el diablo y Satanás. Yo sé que hay muchas iglesias las cuales se enfocan demasiado en esto y espiritualizan todo y no permiten que haya un enfoque mayor en cómo esa manifestación del enemigo se hace presente en nuestros tiempos. Sin embargo, es importante para nosotros entender que este enemigo actúa a través de nuestra propia carne, a través del mundo, y que aunque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales de maldad, nosotros sabemos de que muchas veces estos enemigos se encarnan en personas, en principados de carne y hueso. Y aún así, lo que es más terrible y más fuerte es que muchas veces nosotros como cristianos no somos enemigos, pero podemos muchas veces en nuestras actitudes encarnar ciertas características de esos enemigos. Déjenme ponerles un ejemplo palpable. Pedro, el mismo apóstol que está aquí predicando y que está luchando contra los enemigos del Señor, en una oportunidad le dijo a su Señor Jesús: no vayas a Jerusalén, que nada de esto te acontezca. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero este hombre, al cual Dios le llama así, es también comisionado el día de hoy, como nosotros vemos en este texto, para presentar con denuedo, dice la Biblia, la verdad y predicar al Cristo resucitado frente a principados de autoridades, los cuales están siendo usados por el maligno para oponerse a la predicación de la palabra, para oponerse al Mesías y al Rey. Este tema entonces de los enemigos de Dios es muy complejo, pero yo quiero reducirlo principalmente a dos preguntas que salen de aquí, y a la vez cómo estas dos preguntas nos explican más cosas. Pongan mucho su atención, por favor, porque estoy seguro que ni usted ni yo quisiéramos encontrarnos pareciéndonos en algo a los enemigos del Rey, del Mesías. Dios quiera que no. Primera pregunta: ¿quiénes son estos enemigos? ¿Cuáles son las características de estos enemigos para poder identificarlos? Y en segundo lugar, la segunda pregunta importante: ¿cómo son los ataques, las estrategias de este enemigo? Vamos a ver primero la primera pregunta: ¿quiénes son estos enemigos? Es muy importante para nosotros entender que aquí estos enemigos de Dios y enemigos de la extensión del reino, de hecho, se manifiestan de una manera palpable, inclusive con nombre propio. ¿Ok? Entonces, antes de ver cómo aplicamos esta verdad, vamos a ver que estos enemigos son descritos en el Salmo 2, que es usado, que hemos leído y que es usado por los apóstoles, cuando dicen: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan? La palabra amotinar es usada como cuando hay un zumbido como de abejas que están congregándose y luchando como en sonido de guerra, constantemente. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos? La palabra gente puede ser traducida como naciones también. Y los pueblos piensan cosas vanas. Entonces, la primera cosa que nosotros vemos es que estos enemigos son personas que se amotinan,
Personas que se rebelan, que expresan la rebelión contra Dios. Son rebeldes en contra del Señor. Aquí ellos son mencionados con nombre propio. Nosotros tenemos a Anás, the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander. En el versículo 6 están mencionados bien claramente Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Y luego nosotros vemos más adelante en el versículo 27 que dice, se menciona a Herodes, en este caso es Herodes el tetrarca, y Poncio Pilato, y se menciona con los gentiles y el pueblo de Israel. Lo sorprendente de esto es que son un grupo que se rebela contra Dios, que tiene una actitud de rebelión. Amados hermanos, ni usted ni yo somos los enemigos de Dios. No estamos rebelándonos en contra de Dios. Pero estos enemigos se rebelan porque ellos quieren servirse a sí mismos. Es interesante que el apóstol Pablo dice acerca de estas personas, las cuales algunos de ellos habían sido colaboradores de él y después se rebelaron, los cuales estaban rebelándose contra Dios. Él dice: amados hermanos, yo les digo, y aún lo digo llorando, porque hay unos que caminan como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es su destrucción y su Dios es el vientre, y ellos han traído vergüenza porque ponen su mente en las cosas terrenales. Esos pueblos son elementos terrenales que se rebelan contra Dios. Y es muy claro ver las imágenes de estas personas. Nosotros vemos cómo los sumos sacerdotes, los saduceos, eran personas aliadas con el poder de Roma. Estaban buscando solamente su interés, su propio interés. Como ellos se servían a sí mismos y buscaban las mejores sillas, la mejor comodidad. Como nosotros vemos que Caifás y Anás eran familiares, parientes, y ostentaban el poder de aquel tiempo para servirse a ellos mismos. Nosotros vemos aquí la imagen de Herodes el tetrarca, el cual representa la continuidad de su padre, o Herodes el Grande, el cual en su cobardía abusa su autoridad y esconde su cobardía a través de un acto terrible de matar a niños, con el fin de conseguir lo que él quiere, aparentemente destruir al Mesías desde que ha nacido, destruir a aquel que va a ser su sucesor. No quiere tener un sucesor, no quiere rendir tributo al Rey de Reyes. ¿Qué más vemos en estos enemigos? Estos enemigos no solamente están en rebeldía, pero también están unidos. El Salmo 2, que es el elemento que interpreta este pasaje, el elemento del Antiguo Testamento que interpreta este pasaje, nos dice que ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Contra su ungido se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán, que dice, unidos. Es decir, estas personas que entre ellos quizás tenían enemistad. ¿Se acuerdan que había una enemistad entre Herodes, el rey de Israel, que no era genuinamente rey de Israel, que había sido colocado en aquel lugar para cooperar con Roma, y el procurador romano de aquel tiempo, Pilatos? No se veían bien entre sí, pero cuando vieron la amenaza de Jesús de Nazaret, se unieron entre ellos. Y aquí bien claro lo dice la palabra de Dios, que ellos se unieron contra el Rey de Reyes. Y aquí nuevamente estas personas están uniéndose. El texto bíblico dice que ellos conferenciaban entre sí. Esa expresión significa que ellos hablaban unidos, estaban muy cercanos el uno al otro. No era la unidad de la iglesia, que es una unidad en Cristo, sino una unidad para servirse a ellos mismos. Nosotros vemos que estos enemigos, además de eso, están opuestos a la extensión de la palabra de Dios.
Y aquí está la característica principal de los enemigos de Cristo, los cuales estamos hablando el día de hoy. Mucho se puede hablar acerca de los enemigos. Incluso nosotros podemos cometer el error de creer que algunas personas que no nos caen bien son nuestros enemigos. Y podemos calificar hasta enemigos de la iglesia, personas que en realidad simplemente actúan como enemigos, pero no son los enemigos de la iglesia. La característica de los enemigos aquí es que ellos están unidos, están rebeldes y están decididos a que no avance la predicación de la palabra. Déjenme decirles aquí que cualquier persona, entidad, sea espiritual, institución, o sea una institución, o cualquier grupo, o cualquier autoridad, que prohíba o impida, o ponga oposición o dificultad a la predicación de la palabra, a la extensión de la palabra de Dios, se constituye a sí mismo como enemigos del Rey, como enemigos del Mesías, como enemigos de la cruz de Cristo. Es una posición que definitivamente usted y yo no queremos estar. Es una posición en la cual es una posición miserable. La Biblia bien claro lo dice, que el Rey de Reyes se reirá, diciendo: ¿quiénes son estos para que se unan esas autoridades y quieran impedir la extensión del reino de Dios? El Señor se reirá de ellos. Ellos no pueden tocar la obra de Dios. Es más, Dios los usa a ellos en su rebeldía. Dios usa su rebeldía para conseguir sus planes secretos que les ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Como Dios usó esto para darnos a Cristo, el cual murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, si es que tenemos verdadera fe. Pero, amados hermanos, si hemos identificado a los enemigos del reino, ahora pensemos cómo ellos utilizan sus estrategias contra nosotros. Y yo quiero que nosotros veamos cómo en este pasaje se ve esas estrategias y cómo nosotros podemos aplicarlo también a nuestra vida. Primera cosa que ellos usan es desprecio, menosprecio. Miren aquí, la palabra de Dios nos dice que ellos se maravillaron, se sorprendieron. En el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo, se refiere a la valentía y la franqueza de Pedro y de Juan. Vamos a hablar más sobre esa palabra denuedo, ¿ok? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. No era una maravilla de decir: oh, qué bonito, qué bueno, estas personas, me maravillo, qué lindo. No, era una sorpresa, como diciendo: ¿qué? ¿Qué estos gente del vulgo se atreve a retarnos a nosotros los saduceos, llenos de riqueza y de poder? Somos la mano derecha del Imperio Romano. Podemos mandarlos a la cárcel y mandarlos a la muerte inmediatamente. Entonces, este menosprecio está bien claro aquí y es expresado en estas dos palabras, la forma como ellos miraban a los apóstoles. La primera es, nosotros hemos visto aquí, que se les llama hombres sin letras y del vulgo. La primera palabra, sin letras, déjenme decirles, eso no es una clase de griego, pero es importante que nosotros entendamos esto, entendamos esto, porque de esa manera nos va a llevar a entender el contraste que en el español ni en el inglés se ve. Lo que está diciendo es la palabra agrámatos. Agrámatos es una palabra que se usa para referirse a personas que no han estudiado formalmente la ley. No han estudiado, por decirlo así, por usar esa palabra, la gramática de la Torá. Son personas que no tienen esa formación profesional.
esto lo contrastan, la palabra grámato se contrasta con la palabra escriba, que en el griego es gramateos. Ellos son agrámatos, nosotros somos gramateos. Recuerdo que una vez un señor, en este caso es un hermano en Cristo, pero que sin duda en ese momento quizás estaba usando la influencia negativa de los enemigos, y dijo, para referirse a sus otros hermanos, son los analfabetos. Decía, los hermanos de esta denominación, de la otra denominación, son unos analfabetos, porque escriben cartas que no tienen ni ortografía ni nada. Es una actitud de desprecio hacia las otras personas. Esa actitud de desprecio estaba aquí. Nosotros somos gramateus, ellos son unos agrámatos. No tienen la educación formal que nosotros tenemos. Y la segunda palabra que se usa para despreciar a esas personas es la palabra idiotes. No tiene el contenido fuerte que tiene en el idioma español como insulto, no es un insulto. Es simplemente una actitud de menosprecio de verlos a ellos como laicos. Es como cuando uno dice, yo soy laico en la materia. Si a mí me hablan acerca del tema de tecnología, yo voy a decir, yo soy un laico en la materia. Puedo dar una opinión nomás, pero no estoy versado en esto. Personas comunes, personas del vulgo, como se les llama aquí. Es decir, ellos no tienen la autoridad. Por eso le preguntaron, ¿con qué autoridad ustedes vienen aquí? No tienen el sello que les permita a ellos representar a una casta de personas que han sido seleccionados para esta labor. Amados hermanos, quizás la parte extrema del menosprecio es el rechazo. Algunas veces una persona puede ser menospreciada y aún así aceptada de mala gana, tolerada. Pero hay casos en los cuales el menosprecio va hacia el punto de rechazo. Y ese es el menosprecio que Jesucristo sufrió por nosotros. La Biblia dice que Él era experto en quebranto, fue menospreciado. Lo vimos como si no tuviera nada bello, nada de que nosotros orgullecernos. Y la forma como el enemigo va a entrar a su mente de usted, va a golpear su mente, porque el enemigo no puede entrar dentro de nosotros, pero cómo va a golpear su mente, enviar dardos a su mente, va a ser menospreciándole. ¿Quién eres tú para que prediques la palabra de Dios? ¿Quién eres tú para que hables de Dios? Un pecador. Mira tu pasado, mira tu historia, de dónde sales, de dónde vienes. No tienes pedigrí, ¿no? Había una oportunidad, una iglesia que estaba queriendo llamar a un pastor y decía, el pastor tiene que tener pedigrí. Exactamente, nunca he entendido qué significa eso, porque yo tengo entendido que pedigrí tienen los perros, pero bueno, tenía que tener pedigrí para que pueda ser señor pastor de esa congregación famosa. Esa actitud de menosprecio que hay muchas veces en la gente, es una actitud de los enemigos de Dios. El enemigo de Dios trata con menospreciarte y rechazarte. Pero la Biblia dice que sepan ustedes que si a ustedes os menosprecian, a mí me menosprecian primero. No dijo Jesús, no debe sorprendernos a nosotros que alguien nos menosprecie, nos trate de menos. No dijo Jesús bien claro que si eso hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el leño seco? Si eso han hecho con el maestro, preparémonos para momentos de ese menosprecio. Pero la Biblia nos llama a que nosotros respondamos a ese rechazo, no defendiéndonos a nosotros mismos. Aquí está el error cuando nosotros nos presentamos frente al enemigo y el enemigo nos menosprecia. La tendencia de nosotros es decir, no, yo, mira mis credenciales, yo he estudiado varios años, yo soy esto, soy el otro, esta persona dice esto de mí, los otros dicen esto, yo hice esto y el otro. O a veces tenemos la tendencia a defenderlo en base a lo que no hemos hecho. Por ejemplo, decimos, no, pero yo no soy un hombre malo, no hice esto, no hice el otro. Esos credenciales no van a defenderte frente al enemigo. Tienes que hablar en la autoridad de Cristo, de Jesús. Ellos dijeron, no somos nosotros los que predicamos nuestra autoridad, sino predicamos a Jesús de Nazaret, el dueño del cielo y de la tierra,
Hey, yo aquí me pongo de pie. Yo en mí mismo no soy nada, pero vengo en la autoridad y en el nombre de Jesucristo, con la autoridad de Él, a predicar la palabra de Dios. Esa fue la actitud de Martín Lutero cuando tuvo que pararse frente a los enemigos de Dios de aquel tiempo. Y esa debe ser la actitud de cualquiera de nosotros que hemos sido menospreciados por la causa de Cristo. Recuerden ustedes de que Cristo es el experto en rechazo. Si usted se siente rechazado por alguna razón, entienda que primero fue rechazado Cristo. La piedra que ha sido rechazada, despreciada por los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. Gloria a Dios por esto. Segunda estrategia del enemigo es que el enemigo te amenaza. Una vez que no puede con el menosprecio, aquí nuestro antiguo enemigo, la serpiente, usando a estos hombres, a esos principados, amenazó a los hijos de Dios. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El versículo 18 dice: llamándoles les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Les intimaron, les amenazaron. Es decir, apelaron a un asunto que nosotros tenemos dentro de nosotros, común a todos los seres humanos, que es temor, miedo. Nos causa miedo las amenazas del enemigo. Y nuevamente, cuando nuestra vida está en riesgo, cuando nosotros somos amenazados por una posición de autoridad más alta que nosotros somos invadidos por el temor. Amados hermanos, quizás hay otras expresiones del temor, como la incertidumbre. Nosotros el día de hoy, frente a este virus que nos está atacando y a esta situación de zozobra en economía y en otras áreas, despierta, nace en nosotros ese temor. Voy a lograr hacer lo que quise hacer. ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿De dónde va a venir la provisión para poder pagar mi renta o mi hipoteca? ¿Cómo voy a ayudar a los que dependen de mí? Nos sentimos invadidos por ese temor. Entendamos muy bien de que ellos se refugian en base a esas amenazas, principalmente en la oración. Hey, eso no requiere, como dicen en inglés, que seamos científicos de cohetes o de la NASA. La palabra de Dios lo dice: en la simpleza, la belleza y el poder de la oración está la respuesta para el miedo, para el temor. Saben que a veces nosotros también tenemos el mismo error, que cuando el enemigo nos asusta, nosotros queremos sacar nuestro valor dentro de nosotros mismos, ¿no? Yo soy un hispano fuerte, conozco la lucha, puedo luchar, me he enfrentado a miles de cosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el himno de Martín Lutero? Nuestro valor es nada aquí, nada. Nuestro valor, ¿qué vale? Con él todo, con este enemigo todo es perdido. ¿Qué es entonces lo que nos defiende? Por nosotros luchará de Dios el escogido, el ungido. Ellos no están peleando, no están amenazándole a usted, no están amenazándome a mí, si es que nos prohíben predicar el evangelio. Están amenazando al Señor de señores, al ungido, aquel que reina en la diestra del Padre. Por eso que dice que ellos lo que hicieron es juntarse y orar. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Y oraron específicamente acerca de esas amenazas. Recordaron en la oración la palabra de Dios. Nosotros debemos orar con la palabra. Oraron con el Salmo 2. Este salmo davídico, porque habla del reinado de Cristo.
y que esos enemigos son enemigos de la cruz de Cristo y de la resurrección. Y dijeron lo siguiente: y ahora, Señor, versículo 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, otra vez está la palabra denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La oración y la respuesta a la oración es lo que lleva a nosotros a tener fortaleza. El cambio que hay en nuestra vida, esas señales y prodigios que se manifiestan aquí, el efecto de la fe, el fruto de la fe en usted, no puede ser negado por los enemigos de Dios. Amados hermanos, la palabra denuedo aquí, que se refiere a valor, piensen en Pedro. Ya lo hemos dicho en otros sermones, Pedro estaba conmocionado, envuelto por el temor, dominado por el temor. Y los hijos de Dios que han predicado y han apagado boca de leones, se han levantado contra reinos, no eran personas que eran machitos, como decimos nosotros en nuestros países, valientes, fuertes, bravucones. No, eran personas invadidas por el miedo, por el temor, pero que encontraron en Cristo la fuente de su fortaleza. Como Lutero dijo: voy aunque haya más demonios que tejas en aquel lugar donde tengo que testificar. No puedo hacer otra cosa. Aquí me paro, en este lugar, como viendo el invisible. Dios nos llama a eso, nos llama a hablar con denuedo. La palabra denuedo, amados hermanos, que contrarresta las amenazas, que se para frente a las amenazas, es la palabra griega que expresa una virtud de hablar con franqueza delante de la autoridad. Contrasta con la palabra adulación. Y saben que en aquel tiempo, como el día de hoy, la mayor tentación de la iglesia era volverse una iglesia aduladora, una iglesia que está siempre adulando a los demás, que siempre está haciendo la iglesia bonita y amable, que no se opone a nada. Es verdad, no debemos ser nosotros personas a las cuales estamos dando dolores de cabeza a los demás y apuntando los errores. No debemos aparecer como los renegones, aquellos que siempre están aguando la fiesta. Eso no es un buen testimonio como cristianos. Pero tampoco nosotros debemos caracterizarnos por la adulación, sino que siempre debemos pararnos ante nosotros. Si es que hay que defender la verdad, decirla. No tenemos por qué tener temor al decir que la Biblia condena la homosexualidad. No tenemos que tener temor en decir que la Biblia condena el racismo. No tenemos que temor en decir que la Biblia condena el aborto. Tenemos que pararnos y decir que la Biblia condena la segregación de las iglesias. Necesitamos tener esa virtud de boldness, como se dice en inglés, y como en griego se dice parresía, es decir, es una virtud en la cual aún frente a la muerte los mártires decían la verdad y predicaban la verdad. Y eso solo viene del poder del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo, ellos entonces fueron llenos. Miren el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, parecido en otras lenguas. Da la impresión que se repite lo mismo, pero esta vez hablaban con denuedo la palabra de Dios, es decir, hablaban con la lengua de la valentía, la lengua que está endulzada para convencer, pero que también está firme para enfrentarse a reinos. Esta es la palabra de Dios que tenemos nosotros que predicar. Y la tercera y al final, que es la estrategia del enemigo, que es el peligro del día de hoy, es que el enemigo intenta aislarte.
Miren, ¿cómo lo vemos eso? Nosotros vemos en este discurso de Pedro y en esta historia de Pedro, que se repite, ustedes van a ver una forma como ocurre constantemente en los hechos. Casi digo un pattern, ¿no? Es muy difícil escapar a veces del inglés o del Spanglish. Aquí se ve un estilo, el cual se repite constantemente. Cómo son enviados a la cárcel los discípulos, cómo son apartados de la comunidad. Es bien interesante aquí que Pedro y Juan fueron apartados del resto y separados de la comunidad. Y luego vamos a ver que cuando ellos salen de la cárcel, otra vez la misma característica, ellos regresan a la comunidad con gozo. Porque una de las estrategias del enemigo es aislarte de la comunidad de Dios. Amados hermanos, esto no es nuevo. En el siglo XIV, durante el tiempo de la plaga, lo que ocurrió es que mucha gente quedó aislada. Y Norman Cantor, que es un erudito en estudios medievales, nos cuenta de que una de las consecuencias de la plaga fue la privatización de la fe o de la adoración. Aquellos que tenían dinero y facilidades contrataban sus propios sacerdotes, los cuales apartaban y tenían sus propios ritos de bautismo y sacramento. Aquellos que no lo tenían que practicar entre ellos mismos el bautismo y el sacramento de sus familiares. Ocurre lo que es una fragmentación de la congregación. Y el día de hoy, aunque hay una bendición, porque en cierta manera tenemos la tecnología, se cerraron las iglesias, pero se abrieron los cultos de adoración en las casas. Gloria a Dios por eso. Me alegro con vosotros, con todos vosotros. Pero cuidado, que el enemigo va a usar la fragmentación de la iglesia, va a intentar aislarlo. Como cuando nosotros podíamos congregar y no congregábamos. ¿Se acuerdan? ¿Nos acordamos de eso? Nos llamaban muchas veces para congregar y no veníamos a la iglesia. Entonces nos aislábamos y somos presa fácil del enemigo cuando estamos aislados de la comunidad de fe. ¿Va usted a regresar a la iglesia de Dios cuando todo esto pase? ¿Va a inculcar en sus hijos el anhelo por regresar a la comunidad? ¿O va a acostumbrarse a esta privatización de la fe? Nosotros vemos cómo ellos regresaron a la comunidad. Miren aquí lo que dice el versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Volvieron a los suyos. Comuniquémonos con los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Los nuestros no son la gente que vemos en la televisión solamente, pueden ser hermanos en Cristo, pero aquellos hermanos que están en una comunidad de fe, comuniquémonos con ellos, usemos la tecnología, volvamos a los nuestros, participemos de las reuniones, unámonos, porque así unidos entonces en oración somos fuertes para testificar acerca de su palabra. Amados hermanos, hemos visto los enemigos del reino de Dios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sin embargo, hay muchas personas las cuales han encarnado esa enemistad y nosotros tenemos que lucharnos y pararnos frente a ellos. Hay muchas cosas que han ocurrido en este tiempo, el cual nosotros no esperábamos ver en nuestra vida, y lo hemos pasado. Dios permita que no llegue el momento en que en esta iglesia se prohíba la adoración. Y si llega, tenemos que estar nosotros firmes en la palabra de Dios. Hoy es el momento de prepararnos a través de esta oración y comunidad y a través de este compromiso con el Rey que es Jesús, para enfrentar así las estratagemas del enemigo. La Biblia dice en una exhortación que el apóstol Pablo hace a los suyos, les dice en 2 Corintios 2:11, le dice: porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones.
no ignoramos los designios del enemigo. Combatir al enemigo no estar ahí golpeando con el pie, intentando sacarlo a patadas. Eso no es combatir al enemigo. Combatir al enemigo está en volver a la Biblia, orar y mantenernos en comunidad. Gloria a Dios por este privilegio que tenemos de escuchar esta palabra y de aplicarlo a nuestra propia vida. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Permite que con denuedo tus hijos e hijas, donde quiera que ellos estén, tomen esta palabra para anunciar a otros. Quítanos la vergüenza, el temor, quítanos la idea de que somos menos, que no podemos, que no es nuestro don. Y danos, Señor, pon en nosotros esa fuerza del Espíritu Santo. Ayúdanos a acercarnos a la palabra de Dios como lo hicieron estos apóstoles. Ayúdanos a predicar en el nombre de Cristo como lo hicieron estos apóstoles. A aferrarnos a la comunidad de fe, a esperar volver a los nuestros en persona un día y mantenernos en contacto con la tecnología ahora. Oh Señor, gracias porque nos das las herramientas para servirte. Gracias por escuchar esta oración. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y ahora, amigos, tenemos la bendición del Señor. Algunos me preguntan, ¿por qué usamos la bendición arónica? Es verdad, también podemos usar otras bendiciones. Sin embargo, la bendición arónica testifica de que el reino de Dios no ha empezado en Hechos, sino desde el Antiguo Testamento. Dios constituyó su Rey, Cristo nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Hermanos, id en paz con el poder de Dios para derrotar todo enemigo que haya en nuestro camino. Alabado sea el Señor. Amén.